Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Y sin más, le damos la bienvenida a la profesora Vanessa Tazara para que pueda iniciar con su exposición. Muchas gracias, Cristel, por la presentación. Buenas noches con todas las participantes y todos los participantes a este curso. En principio, yo quiero agradecerle a Omar por esta gentil invitación, pero también quiero en particular saludar esta iniciativa y sobre todo la perseverancia que siempre tiene Omar para hacer las actividades académicas, más aún en este contexto tan particular en que nos encontramos y en el cual todavía no me adapto. De hecho, me cuesta este tipo de intervenciones así virtuales. Yo no soy una nativa digital, me he tenido que adaptar a través del tiempo, ahora nos hemos tenido que adaptar más aún, pero justamente digo, saludo la iniciativa de Omar de seguir a pesar del contexto desarrollando actividades académicas, ¿no es cierto?, con el objeto de profundizar en el conocimiento del derecho procesal constitucional. Como dijo Cristel, yo hoy día voy a compartir con ustedes en la sesión de este curso el tema de amparo contra resoluciones judiciales. Y también me parece grato que el curso haya convocado, como me comentaban, a un gran número de participantes, que un viernes en la noche además están interesados por seguir capacitándose de otras universidades, no solo de la Universidad San Martín. Y nada, yo voy a, como les digo, en este tiempo que es corto, y que donde hay que abordar una temática tan amplia como el amparo contra resoluciones judiciales, voy a tratar de desarrollar algunos temas que me parecen importantes sobre esta temática. Entonces, lo que yo más o menos he pensado desarrollar va a estar planteado en 3 momentos. Uno primero en donde me voy a referir a la jurisprudencia constitucional, ¿no es cierto? Vamos a hacer una revisión de la jurisprudencia más importante en materia de amparo contra resoluciones judiciales, en todo caso la jurisprudencia que ha marcado hitos, ¿no es cierto?, en esta temática, y ahí me voy a referir a las formas de control constitucional de las decisiones judiciales que se han desarrollado en la instancia constitucional, y también a las fórmulas de delimitación entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria. En un segundo momento me voy a referir a los presupuestos procesales para la procedencia de amparo contra resoluciones judiciales de cara a lo que establece el Código Procesal Constitucional. Y finalmente voy a abordar el tema de amparo contra amparo, básicamente cuáles son los supuestos, los criterios que habilitan la procedencia de este excepcional como es el amparo contra amparo, que en buena cuenta al final también termina siendo una forma de amparo contra resolución judicial, porque lo que se analiza es una resolución, pero que proviene de un proceso constitucional primigenio, que puede ser un amparo, un habeas corpus, un cumplimiento, etc. Entonces, también me comentaron antes de iniciar la sesión de que la dinámica está diseñada de tal suerte de que luego de la fase expositiva, por mi parte, viene una fase de intervenciones o de rol de preguntas que yo voy a tratar de absolver, ¿no es cierto?, con el fin de poder despejar las dudas que ustedes puedan tener. Entonces, nada, nos concentramos en el primer tema, que tiene que ver con el desarrollo de la jurisprudencia constitucional en esta materia. Miren, como todos sabemos, nuestra propia Constitución, así como pasa con los distintos textos constitucionales en lo que es el nuevo Estado constitucional, ¿no es cierto?, tiene un conjunto normativo que está destinado a su autoprotección, ¿no es cierto? La jurisdicción constitucional justamente busca garantizar la vigencia del texto constitucional, ¿no es cierto?, pero también busca, en ese sentido, garantizar, ¿no es cierto?, los derechos fundamentales que nos asisten a todas las personas.
Y entonces, en nuestra Constitución de 1993, en la parte final hay un capítulo que se conoce como las acciones de garantía, hoy procesos constitucionales, conforme lo señala el Código, ¿no es cierto? Un conjunto de garantías en donde el amparo es una de ellas que está destinada a la tutela de derechos fundamentales, ¿no? Básicamente dice este artículo 200 en el inciso 2, que procede contra el hecho o omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, eficacia horizontal de los derechos, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en el inciso siguiente. Aquí va a hacer referencia entonces, o mejor dicho, hay que entender que el amparo es aquel proceso constitucional que está destinado a la protección de todos los derechos fundamentales que no sean protegidos por el habeas corpus, porque este está destinado, orientado específicamente a la protección de la libertad individual, y los derechos que protege la habeas data, es decir, el acceso a la información pública y la autodeterminación informal. Pero además, este artículo 200, inciso 2, hace una precisión dispositiva y es la siguiente, que el amparo no procede ni contra normas legales, ni contra resoluciones judiciales que sean emanadas de un procedimiento regular. El tema de las normas legales no lo voy a abordar porque no nos daría el tiempo. Ya debo decir que, tal como está regulado el Código Procesal Constitucional, en el Código Procesal Constitucional, en el artículo 3, y como se ha venido desarrollando en nuestra jurisprudencia, es posible sí la procedencia del amparo contra una norma legal de tipo autoaplicativa, insisto, ese tema no lo vamos a poder ver, y en el caso del tema de las resoluciones judiciales, ¿no es cierto?, sí procede también, siempre y cuando nos encontremos frente a una resolución que proviene de un proceso que es irregular. Y ahí entonces es donde se va a empezar a marcar el primer hito en la jurisprudencia en esta materia. La primera interpretación que se hizo, ¿no es cierto?, en materia de amparo contra resoluciones judiciales, es aquella que se detuvo, ¿no es cierto?, en la defensa del debido proceso formal. Se entendió, como les acabo de decir, ¿no es cierto?, que no procede esa Constitución a no ser que esta resolución judicial emane de un proceso irregular. Y entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, hacía referencia a todos los derechos constitucionales de naturaleza procesal, ¿sí? Tutela jurisdiccional efectiva, hoy tutela procesal, como lo dice el Código Procesal Constitucional, lo regula en esos términos, y debido proceso en todas sus distintas manifestaciones. Ustedes saben que el debido proceso es un derecho continente, ¿no es cierto?, que alberga distintos otros derechos, ¿no? Pluralidad de instancia, la famosa motivación de las resoluciones, etcétera. Derecho de defensa, etcétera. Entonces, siempre y cuando, ¿no es cierto?, el acto lesivo, que es la resolución judicial, suponga una afectación a un derecho de tipo procesal, entonces procedía el amparo, ¿ok? Entonces, este es la primera forma de abordar la temática del amparo contra resoluciones judiciales. Ustedes para ello pueden revisar, hay un caso emblemático en este sentido, que es el caso Taj Mahal Discotec, que además desarrolla un tema adicional que es relevante, el tema de la laicidad, por ejemplo, es un pronunciamiento relevante, no solo porque aborda lo que hoy nos convoca, el amparo contra resoluciones judiciales, sino también porque aborda el tema del derecho a la libertad religiosa. Y entonces, este caso que es el 3283-2003 amparo. Conforme fue evolucionando la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional se va a venir a hacer una pregunta y un giro, ¿no es cierto?, a la doctrina constitucional en esa materia. Y entonces el tribunal se va a preguntar si es que existían o no razones para que ese ámbito de protección se ampliara. O en todo caso, lo podemos decir en los siguientes términos, si es que era justificable que solo, ¿no es cierto?, cuando se trataba de un amparo contra resolución judicial, la tutela que estuviera detrás fuera la tutela de los derechos de naturaleza procesal. ¿Qué pasaba con los otros derechos fundamentales? Como nosotros vimos inicialmente,
¿no es cierto?, el artículo 200, inciso 2 de la Constitución, cuando advierte cuáles son los derechos que protege este tipo de proceso, lo que precisa es que el amparo está diseñado para la tutela de todo el catálogo, casi todo el catálogo de derechos fundamentales reconocidos de manera expresa en la Constitución, así como también esos contenidos implícitos o distintas manifestaciones de estos derechos. Y entonces, si nosotros, como se dice aquí, en el famoso caso Apolonia Colca, yo creería que este es, a mi juicio, el segundo caso que marca un hito en esta materia. La sentencia 3179 de 2004 amparo fue promulgada en el año 2006. Si nosotros hacemos una lectura unitaria de la Constitución, no vamos a poder llegar a otra respuesta que no sea justamente la de proteger en este tipo especial de amparo, ¿no es cierto?, todos los derechos fundamentales. Y es que además no nos olvidemos de que cuando nosotros estamos hablando de los derechos fundamentales, ¿sí?, estos, ¿no es cierto?, son normas fundamentales que vinculan, recogidas en el texto constitucional, ¿no es cierto?, normas de primera jerarquía, de primer orden, que vinculan el accionar de los poderes públicos, sin duda, y también de los particulares. Pero no solo además vinculan, que vendría a ser el tema de la eficacia vertical, es decir, que los actos del poder público son válidos en tanto no contravengan, no afecten los derechos fundamentales. Es decir, los actos del poder público, así como también de los privados, están marcados, ¿no es cierto?, por el contenido de los derechos fundamentales y por la garantía como deber que le asiste, o en todo caso, que debe, ¿no es cierto?, ejercer el Estado frente a los derechos de las personas. Entonces, si es que existe ese deber de proteger los derechos y además existe el deber de respetar los derechos, y los derechos, si es que son vistos como normas, vinculan a todos los poderes públicos, ¿qué duda cabe que la jurisdicción también se encuentre vinculada, ¿no es cierto?, por estas normas? Entonces, ¿qué duda cabe que la jurisdicción sea también quien deba tutelar este tipo de derechos? Y a través del proceso de amparo. Entonces, bajo este razonamiento, es que el tribunal, ¿no es cierto?, va a precisar que cuando se promueve un amparo contra resolución judicial, ¿no es cierto?, la afectación que voy a invocar, no solo me voy a quedar limitado en invocar una afectación de un derecho de tipo procesal, sino que yo también puedo invocar la afectación de otro derecho fundamental. ¿Sí? El derecho a la propiedad, por ejemplo, puede estar en entredicho, puede estar en entredicho el derecho al trabajo, el derecho a la educación, un sinfín de derechos, ¿no es cierto? El acto lesivo, claro, es la resolución, pero esta incide negativamente en otro tipo de derecho fundamental que no es la famosa motivación, ¿no?, que es la que naturalmente invocamos cuando apelamos a este tipo de amparo. Ahora bien, en esta sentencia también se va por primera vez, ¿no es cierto?, diseñar un canon interpretativo, ¿no?, que va a estar conformado por 3 tipos de exámenes: un examen de razonabilidad, un examen de coherencia y un examen de suficiencia. Es decir, cuando yo cuestiono, ¿no es cierto?, una resolución judicial emanada de un procedimiento ordinario cualquiera, un contencioso, un laboral, el que fuera, penal, resoluciones judiciales, pero también puedo discutir una decisión penal a través del amparo contra resoluciones judiciales, el juez constitucional, ¿no es cierto?, al momento de evaluar esa resolución, va a tener que además adicionalmente evaluar si es que existe la necesidad de hacer un análisis de todo el proceso llevado a cabo, a fin de determinar si es que se produjo la afectación al derecho o no se produjo. A eso se refiere el examen de razonabilidad.
también el juez constitucional o la jueza constitucional va a tener que hacer un examen de coherencia, ¿no? Es decir, si es que realmente la afectación al derecho que se invoca guarda relación directa o no con la resolución judicial que se busca anular. Y finalmente el examen de suficiencia está referido en específico ya a la motivación, a las razones, ¿no es cierto?, que advierta la jurisdicción para poder declarar o no la nulidad de la decisión controvertida. Entonces, el caso Apolonia Colca, a mi juicio, marca un segundo hito importante, ¿no es cierto?, en materia de amparo contra resoluciones judiciales. Tenemos también el caso Juliana Yamoja. Yo creo que este es un tercer caso relevante, el caso 728-2008, porque aquí se va a fijar un nuevo criterio para poder hacer el control constitucional, va a ser un control constitucional más específico de la motivación de la resolución judicial que se cuestiona, ¿no es cierto? ¿Cómo evalúo, no es cierto?, si es que realmente esa resolución judicial constituye o no un acto vulneratorio del derecho. Y para ello, entonces, mi análisis se va a centrar en verificar si es que la motivación advertida en esa decisión no es una motivación aparente, es decir, no es una motivación de mentira, no es una motivación que te deja la sensación de decisionismo, que te dice todo y te dice nada, ¿no es cierto?, una motivación aparente. No es una decisión donde falta motivación interna. Cuando hablamos de la motivación interna, estamos hablando de... yo siempre trato de conectar el tema de la motivación con la motivación incongruente, ¿no? Porque es importante verificar cuáles son las premisas de las cuales se parte, que no necesariamente son normativas, sino también pueden ser fácticas, y cuáles son las consecuencias, o mejor dicho, las conclusiones a las que se arriba. Tiene que haber coherencia en ello, ¿no es cierto?, entre mi premisa de trabajo y la respuesta a la que arribo. El tema de la falta de motivación externa está vinculado con el tema probatorio. No solo con el tema probatorio, sino si la ley que invoco, ¿no es cierto?, es la ley que corresponde para resolver el caso, o si en todo caso no he invocado la ley de manera debida, ¿sí? O no he tomado en cuenta, ¿no es cierto?, un precedente vinculante del Tribunal Constitucional para resolver la decisión. Un precedente en donde que guarda relación estricta con la materia que estamos viendo y que la jurisdicción no acató, ¿sí? Y el tema de la motivación cualificada. Entonces, en este caso, Juliana Yamoja, ¿no es cierto?, se va a previsto un nuevo canon, pero este canon ya va a guardar relación con lo que tiene que ver, en específico, con el derecho a la motivación de las resoluciones. Entonces, tenemos que, lo he diseñado de esta manera, para referirnos a las formas de control constitucional de las decisiones judiciales, hay tres casos relevantes en la jurisprudencia que hay que tomar en consideración, ¿no es cierto? El caso Taj Mahal como referencia, porque en realidad se termina de completar, ya no nos quedamos solo en la idea del debido proceso formal, sino que ampliamos, ¿no es cierto?, el ámbito de protección del amparo contra resoluciones judiciales, y para ello nos remitimos al caso Apolonia Colca. Y el caso 728-2008, que es el caso Juliana Yamoja, que nos permite hacer una especificidad, ¿no es cierto?, en el análisis de la motivación. Ahora bien, el tribunal también ha desarrollado dos criterios que yo los identifico como las fórmulas de delimitación entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria. Y entonces ha incorporado en su jurisprudencia la fórmula de la cuarta instancia y también la fórmula G, que es una fórmula conocida que se rescata de la labor jurisprudencial del Tribunal Federal alemán. La fórmula de la cuarta instancia se trae a colación aquí un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Y en el caso, es una resolución improcedente, ¿cierto? En el caso 759-2005, amparo, es cierto que ya este criterio de alguna manera se venía trabajando en la jurisprudencia, pero en esta resolución que les preciso, ¿no es cierto?, se hace la cita exacta y se precisa a qué se refiere esta fórmula de la cuarta instancia. El Tribunal Constitucional dice, no puede pues revisar las sentencias dictadas, me permito leerlo de acá, no lo visualizo, es su competencia, respetando debidamente los derechos fundamentales de orden procesal. En ese sentido, mutatis mutandis, es aplicable la doctrina establecida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a la fórmula de la cuarta instancia, según la cual el juez del amparo no puede hacer las veces de un tribunal de alzada para examinar supuestos errores de derecho o de hecho que puedan haber cometido los tribunales que hayan actuado dentro de los límites de su competencia, ¿no? Tenemos una jurisprudencia sólida en este sentido. Debo decirles que el amparo contra resoluciones judiciales se ha convertido desde hace un tiempo, ¿no es cierto?, en una herramienta mal utilizada en la práctica litigiosa, ¿sí? Invocando al debido proceso, en todo caso, al indebido proceso o a la indebida motivación, se busca cuestionar todas aquellas decisiones jurisdiccionales con las que no estamos de acuerdo. Y entonces los abogados promueven, ¿no es cierto?, estos amparos con el objeto de que se revise o que se siga extendiendo el debate ya cerrado, ¿no es cierto?, en la jurisdicción ordinaria y con todas las competencias para el caso. Es decir, busco trasladar una discusión que ha sido resuelta de una manera que no me satisface a la instancia constitucional con el ánimo de reabrirla y que sea esta la que opere como una suprainstancia de revisión de mi caso, ¿no? Esa es la famosa fórmula de la cuarta instancia. El tribunal o la instancia constitucional, en todo caso, no opera como una... Nosotros sabemos que los niveles en la jurisdicción llegan hasta el tercer nivel cuando estamos hablando de los recursos excepcionales como el de la casación, ¿no es cierto? Bueno, una cuarta instancia vendría a ser en este esquema el Tribunal Constitucional. Como no estoy de acuerdo con la decisión que emitió la Sala Superior, la llevé a la casación, si es que correspondía, y tampoco estoy de acuerdo con esa decisión suprema que dijo que no procedía mi recurso de casación, porque lo resuelto en la instancia ordinaria se había absuelto de manera correcta, ya no había margen, ya no había necesidad para la discusión. Sin embargo, no estoy de acuerdo con ese pronunciamiento, entonces voy a ir a la instancia constitucional invocando la acción al debido proceso, ¿no es cierto?, para que esta instancia, ya sería cuarta, revise otra vez el caso. Y lo hemos dicho, venimos diciendo permanentemente, ¿no es cierto?, es una jurisprudencia sólida en ese sentido, que la instancia constitucional, entonces, no opera como una instancia de revisión. A no ser, y siempre va a existir el a no ser, tanto en este escenario como en el escenario de la fórmula G, a no ser que realmente estemos frente a un accionar que haya desembocado en un derecho fundamental. La fórmula GEC, ¿no es cierto?, como les digo, es una fórmula que proviene del Tribunal Constitucional Federal Alemán, ya había sido recogida en su jurisprudencia con mucho tiempo atrás, y que el tribunal también ha incorporado a su jurisprudencia. Es una metodología, yo siempre digo que estos criterios pueden ser entendidos como metodologías aplicables para las soluciones al caso, que venimos usando también permanentemente, se utiliza mucho en materia de habeas corpus, también se hace en materia de amparo, pero la idea es que quede claro, ¿no es cierto?, que la instancia de la jurisdicción constitucional no ha sido concebida ni para poder, mejor dicho, determinar la estructuración del proceso ordinario, ni para verificar o intervenir en lo que es la determinación y valoración de los elementos fácticos, ¿no es cierto?, ni para decir cuál es la ley
¿O cómo es que el juez tiene que interpretar la ley para resolver ese caso? A no ser, siempre como digo, que se haya afectado un derecho fundamental. Entonces, la resolución 9746-2005, el tribunal va a citar a la fórmula GEC y dice: la estructuración del proceso, la determinación y valoración de los elementos de hecho, la interpretación del derecho ordinario y su aplicación a los casos individuales son asuntos de los tribunales competentes para tal efecto y se encuentran sustraídos de la revisión posterior por parte del Tribunal Constitucional Federal, solo en caso de la violación de un derecho constitucional específico por parte de un tribunal, puede el Tribunal Federal entrar a conocer el asunto. Los procesos de subsunción normales dentro del derecho ordinario se encuentran sustraídos del examen posterior del Tribunal Constitucional Federal, siempre y cuando no se aprecien errores de interpretación relacionados fundamentalmente con una percepción incorrecta del significado de un derecho fundamental, especialmente en lo que respecta a la extensión de su ámbito de protección, y cuando su significado material también sea de alguna importancia para el caso legal concreto. ¿Sí? Entonces, sucede mucho, por ejemplo, en habeas corpus contra resolución judicial, ¿no? Se cuestiona la falta, mejor dicho, se dice que en el caso en específico, ¿no es cierto?, hay ausencia de responsabilidad penal. O que el tipo penal no ha sido procesada, no le corresponde. Bueno, la instancia constitucional no es una instancia en donde se puede emitir un pronunciamiento con esos alcances, porque ese es a quien le corresponde, después de una valoración de los hechos y de las pruebas, determinar si es que hay responsabilidad penal o no. Lo mismo va a suceder con la especificidad del tipo del delito que está en discusión. Esa tampoco es una competencia de la jurisdicción constitucional. Entonces, valorar pruebas, valorar hechos, determinar la interpretación aplicable, la ley aplicable, no es una tarea, ¿no es cierto?, de la jurisdicción constitucional. Es una tarea propia del juez de la materia, ¿no es cierto?, que tiene la competencia para ello, sea en lo laboral, en lo civil, en lo comercial, en lo que fuera. Entonces, la jurisprudencia en ese sentido es sólida, ¿sí?, en materia de amparo contra resoluciones judiciales. Dicho eso, creo que también era importante hacer referencia entre la área y la jurisdicción constitucional, los modelos de déficits, que de alguna manera se hacen alusión en el, si ustedes lo revisan después ahora con detenimiento, cuando les dejé las diapositivas, los modelos de déficit Schneider, ¿sí?, que se han ido tratando de manera indistinta en los casos que vengo citando aquí en la diapositiva. Es decir, decisión judicial que se cuestiona, resuelve la controversia, pudiendo considerar un derecho fundamental que por la naturaleza de la discusión debió ser aplicado. Es decir, que el juez haya incurrido en un error de exclusión de derecho fundamental. ¿Sí? Se invoca motivación, pero resulta que la temática no solo era motivación, sino que el hecho controvertido, a ver, lo pongo con un ejemplo, los famosos casos de filiación, paternidad extramatrimonial, ¿no es cierto? Luego, la norma que regula este proceso, regula también dos presunciones legales a favor del menor, ¿sí? Si es que el supuesto padre no se hace la prueba de ADN o no se opone a la demanda de paternidad, entonces el legislador ha entendido que la presunción opera a favor y entonces se declara la paternidad. Y declarada la paternidad a través de una resolución, viene el padre declarado como tal, invocando la motivación. Pero si uno hace un análisis detenido de ello, en realidad ahí no solo hay un problema de motivación, ahí hay un derecho que si no se toma en cuenta, entonces va a haber un déficit de motivación. ¿Cuál es ese derecho? Bueno, está el derecho a la identidad del menor. Está también, no lo tenemos reconocido nosotros de manera expresa, pero considero que es una manifestación implícita del derecho
a la identidad del menor, el derecho de filiación. Y entonces, no tomarlo en cuenta al momento de decidir, si es que la jurisdicción no lo toma en cuenta, generalmente lo hace. Si ustedes analizan jurisprudencia en materia de familia, hay mucha responsabilidad al resolver estos casos, ¿no es cierto? Y lo que se hace en jurisprudencia, lo que se ha venido haciendo en jurisprudencia consolidada es proteger el derecho a la identidad del menor. Pero imaginemos que llega a un juzgado, ¿no es cierto? Y ese juzgado no toma en cuenta la identidad. Entonces ahí habría un problema de déficit de derecho fundamental. Porque si bien es cierto, no estuvo invocado, ¿no es cierto? Al momento de analizar el caso, yo como jueza, ¿no es cierto?, tengo que tomar en consideración ese derecho para resolver la controversia. A eso se refiere el error de exclusión de derecho fundamental. También existe el derecho de error en la delimitación del ámbito de protección constitucional del derecho fundamental. Es decir, que la decisión judicial que se cuestiona resuelve la controversia sin haber considerado que el acto lesivo incidía en un ámbito directamente protegido por el derecho fundamental invocado, es decir, incurriendo en un error de delimitación del ámbito de protección constitucional del derecho, es decir, incurriendo en un error de interpretación del derecho. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, entre disposición y norma, que la disposición es justamente la literalidad del precepto, que la norma viene a ser el resultado de la interpretación que yo hago de esa disposición. Y entonces, cuando la Constitución reconoce el derecho a la libertad religiosa, ¿no es cierto?, ese derecho me da a mí distintas posiciones, distintas pretensiones y fundamentales. En virtud de mi derecho a la libertad religiosa, ¿no es cierto?, yo puedo decidir formar parte de una determinada religión o ya no profesar determinada religión. Entonces es una pretensión de derecho fundamental. Entonces los derechos fundamentales tienen un significado. Ese significado está expuesto, ha sido delineado por la jurisprudencia constitucional, ¿sí? Pero puede ser que en el momento de resolver un caso a través de la jurisdicción ordinaria, ¿no es cierto?, hubo un problema en la motivación porque no hubo una debida interpretación de los alcances o significado de ese derecho. Entonces ahí se produce el error en la delimitación del ámbito de protección constitucional. Está también cuando en la decisión judicial, ¿no es cierto?, esta se ha sustentado en una argumentación que deviene de una aplicación indebida del principio de proporcionalidad. Entonces se ha hecho un análisis incorrecto de la proporcionalidad. O también cuando la decisión judicial que se cuestiona omite aplicar el control difuso. ¿Sí? Recuerden que el control difuso es un poder-deber de la jurisdicción, de todos los jueces del país, ¿no es cierto?, que al momento de resolver un caso tienen que resolver, ¿no es cierto?, aplicando la ley, pero la aplicación de la ley supone una aplicación que no sea contraria al texto constitucional. Y entonces, si el caso a resolver está motivado, está sustentado en una ley que resulta inconstitucional, es deber de ese juez de inaplicar la ley, de hacer control difuso. Sin embargo, no lo hizo. Ahí también hay un déficit. Si ustedes pueden revisar después con detenimiento, aquí he citado algunos casos en donde pueden encontrar los ejemplos, ¿no es cierto?, de los déficits que estoy advirtiendo. Entonces, creo que con ello he hecho un panorama amplio, pero que en realidad ha cubierto, ¿no es cierto?, los pronunciamientos o los criterios más relevantes, mejor dicho, los criterios más relevantes del tribunal, con el objeto de delinear la temática de la contra resoluciones judiciales. En un segundo momento les comentaba que me iba a referir al tema de los presupuestos para la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales. Y aquí me voy a detener entonces en lo que expresamente prescribe nuestro Código Procesal Constitucional. Si bien es cierto, los procesos de tutela de derechos están regulados por unas reglas de naturaleza procesal, en este caso específico hay que tomar en consideración, ¿no es cierto?, los artículos
que les estoy señalando. El primero de ellos es el caso de la firmeza, ¿no? El artículo 4 del Código Procesal hace alusión al tema de la firmeza de las resoluciones, lo que vendría a ser el principio de definitividad. Es decir, para yo cuestionar una resolución a través del amparo, esta resolución tiene que cumplir con el requisito de la firmeza. Es decir, que contra ella ya no cabe la posibilidad de interponer un recurso impugnatorio. La exigencia de la firmeza viene a ser como el agotamiento de vía previa. O sea, en materia de amparo, el proceso de amparo, ¿no es cierto?, ha sido diseñado en el código con algunas características especiales, ¿cierto? Y el código incorpora la exigencia del agotamiento de la vía previa. En el caso de amparo contra resoluciones judiciales, se podría decir que no habría agotamiento de la vía previa, ¿sí? No obstante, el requisito, el presupuesto de la firmeza, técnicamente opera como una vía previa, porque se pide que la resolución ordinaria que yo pretendo cuestionar, ¿no es cierto?, también haya sido cuestionada con el objeto de que se resuelva el problema al interior de ese proceso ordinario. O sea, que yo utilice los mecanismos ordinarios que me otorga el sistema procesal para invocar la afectación, ¿no es cierto?, con el objeto de que el juez atienda esa afectación. Porque, ojo, la tutela de los derechos fundamentales no es una labor que solo recae en la jurisdicción constitucional. Es una labor que asiste a la jurisdicción en general. Entonces, de hecho, los primeros protectores de los derechos fundamentales tienen que ser los jueces de la jurisdicción ordinaria. Es el Poder Judicial. Entonces, en el marco de un proceso ordinario, cuando considero que se ha suscitado la afectación de un derecho, yo voy a apelar a mecanismos ordinarios, la apelación, por ejemplo, ¿no es cierto? O puede ser incluso de la propia casación, invocando el tema del debido proceso. Advierto cuál es la afectación, ¿no es cierto? Y pido que esa afectación cese. Entonces, tengo que haber agotado los recursos. La resolución tiene que ser firme. No procederá entonces el amparo si es que la resolución no es firme o si es que se dejó consentir, ¿no? En el transcurso del tiempo no interpuse debidamente el recurso y entonces, si no la impugné, lo que se quiere decir o se te interpreta es que he consentido esa decisión. Si es que la resolución es firme, entonces está habilitada la vía de amparo contra resoluciones judiciales. El tema del cómputo del plazo. Ustedes saben que en materia de amparo, el plazo para la procedencia de la demanda es de 60 días hábiles, pero tratándose de amparo contra resoluciones judiciales, el plazo es de 30 días hábiles. La pregunta es, ¿cómo es que yo computo el plazo? ¿Desde qué momento, ¿no es cierto?, puedo contabilizar tiempo para que mi demanda no sea rechazada? Bien, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que hay resoluciones judiciales firmes que requieren de ejecución y hay resoluciones judiciales firmes que no requieren de ejecución porque no tienen ningún mandato de hacer, porque son desestimatorias, ¿sí? Pero cuando tenemos resoluciones estimatorias, cuando hay un mandato específico, entonces se requiere de que esa decisión sea ejecutada por el juez de primera instancia. Y entonces se requiere de ese acto que dice, cúmplase lo ejecutoriado. A partir de la notificación de ese acto, es que yo contabilizo el plazo. Pero lo voy a poner con un ejemplo. Imaginé que fue un proceso de obligación de dar suma de dinero. Y entonces la demanda, ¿no es cierto?, fue declarada fundada, en primera y segunda instancia. Sin embargo, también llegó en casación hasta la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, ¿no es cierto?, declaró improcedente el recurso. Entonces, la pregunta es, yo considero que igual está afectado mi derecho a la motivación y al debido proceso. Entonces, considero, o también por ahí, que hay algún otro derecho adicional que está siendo afectado, no solo el natural. Y entonces, ¿en qué momento contabilizo el plazo? ¿Desde que se me notifica la resolución casatoria o desde que se me notifica el cúmplase? En este caso en específico hay un mandato que hacer. Entonces, aquí, que viene de la primera instancia, que fue confirmada por la Sala Superior,
aquí sí es necesario que el juez de ejecución emita el cúmplice. Y entonces aquí el plazo, ¿no es cierto?, se va a empezar a contabilizar desde el momento en que, ¿me van a perdonar? Aquí el plazo se va a empezar a contabilizar desde el momento que se notifica ese cúmplice. Si hubiera sido desestimatorio en donde no hubo un mandato que hacer, entonces bastaba con la notificación de la resolución casatoria para que se habilite el plazo. Que quede claro. Luego tenemos, me van a perdonar, pero no tengo ahorita cómo sacar, por Dios santo. Otro presupuesto a tomar en consideración es el de la representación procesal y la procuración oficiosa, que cabe en materia de amparo. Y entonces, aquí, ya, ahora sí, podemos regresar. El artículo 40 habilita la posibilidad de que una persona sea representada en el proceso, para ello se requiere de un poder simple, ¿sí? Y la procuración oficiosa va a operar cuando la persona se encuentra imposibilitada a demandar. Pero siempre y cuando exige el código, ¿no es cierto?, que esta persona que estuvo impedida de hacerlo en su momento, de presentar la demanda, cuando se levante este impedimento, ¿no es cierto?, se ratifique en la demanda. Es importante el tema de la ratificación, por más que el código habilite la opción de la procuración oficiosa. Está el tema de la competencia territorial, que está regulado en el artículo 51 del código. Y aquí, el tribunal, a través de su jurisprudencia, puede revisar esta resolución, es una de las tantas que hay, pero que ratifica el criterio, ha tomado en consideración que el elemento objetivo para poder verificar la competencia territorial del juez, nos tenemos que remitir a la dirección que obra en el DNI del demandante, ¿sí? Entonces ese es un parámetro objetivo para nosotros verificar si es que la demanda ha sido debidamente interpuesta, es decir, si es que realmente correspondía que lo vea la Corte Superior de Justicia de Lima y no la Corte Superior de Justicia del Callao, por citar un ejemplo, ¿sí? En el año 2000, ha sido 2016, si mal no recuerdo, se emitió la resolución 1761-2014 y posteriormente la resolución 5590-2015, planteando unos requisitos adicionales, pero que guardan relación con la acreditación mínima que se exige en los procesos constitucionales. Nosotros sabemos que los procesos constitucionales tienen una naturaleza restitutoria, que no son procesos declarativos, no son procesos en donde uno acude para que se declare el derecho. Nosotros somos titulares de los derechos fundamentales. Cuando se lesionan nuestros derechos, ¿no es cierto?, es que invocamos a estos procesos que nuestros derechos sean restituidos, ¿sí? Pero tiene que haber una acreditación mínima de la afectación. No hay etapa probatoria en el proceso constitucional, eso lo tenemos claro. Sin embargo, la afectación que yo invoco tiene que tener una acreditación que sea mínima pero suficiente a la vez. Y entonces, en amparo con resoluciones judiciales, si el acto lesivo es la resolución judicial, lo mínimo que yo tengo que presentar es una copia simple de la resolución que considero lesiva. Porque si no, no tengo forma de evaluar si es que se produjo o no la afectación que se ha invocado. Y entonces es deber del demandante, a través, obviamente, de su abogado patrocinador, el adjuntar una copia de la resolución. Ustedes saben que tienen práctica, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? No lo voy a decir en esos términos. Lo que quiero decir es lo siguiente. El propio Poder Judicial tiene un sistema de seguimiento de sus expedientes. Pero ese sistema de seguimiento de expedientes, cuando se trata de materia penal, no es abierto al público. Y entonces, si imaginemos un habeas corpus contra resolución judicial, no se adjuntó la resolución, como instancia constitucional no tengo cómo verificar, ¿no es cierto?, la supuesta afectación.
requiero de la copia. Y durante mucho tiempo en nuestra, en la trayectoria jurisdiccional del tribunal, ¿no es cierto? La costumbre, la práctica litigiosa hacía que los procesos vinieran sin las copias de las resoluciones. Y muchas veces, ¿no es cierto?, se trataba de buscar en esta plataforma que les digo, virtual, pero había problemas con el caso de los habeas corpus, y se tenía que pedir información al PJ para que nos remita esas copias de las resoluciones. En materia de amparo sucedía lo mismo, y también sucedía sobre todo en el caso específico de las resoluciones casatorias cuando eran cuestionadas, porque no se adjuntaba la cédula de notificación. Entonces no se podía verificar si realmente estábamos dentro del plazo que habilitaba o no la procedencia del amparo. A ver, yo sé que los procesos constitucionales están destinados a la tutela de los derechos fundamentales, pero hay unos requisitos mínimos con los cuales tenemos que cumplir. Y uno de ellos, en este escenario del amparo contra resolución, es presentar la copia, y te lo pide la 1761. Aquí se establece un criterio jurisprudencial, que es doctrina jurisprudencial, que es justamente la obligación, el deber de los abogados de adjuntar la copia de la resolución judicial. Y también en la 5590-2015 se complementa la cédula de notificación de la resolución que se cuestiona, porque caso contrario se entenderá que la demanda ha sido interpuesta fuera del caso. Finalmente, miren, he tratado de correr, y no obstante me quedo con temas pendientes. He tratado de ser muy concreta y poder abordar lo más importante de cada uno de los ítems que tenía preparado. El tema del amparo contra amparo, que les decía, al final termina siendo como al final es un amparo contra resolución judicial, ¿no es cierto? Hay algunos criterios que a nivel de la jurisprudencia se han ido delineando, ¿sí? Que están marcados aquí en estas distintas sentencias que estoy citando, que habilitan la procedencia de este régimen excepcional. Nosotros sabemos que el amparo en línea de principio procede contra resoluciones denegatorias, ¿sí? Generalmente el amparo se va a suscitar frente a resoluciones estimatorias, el amparo contra resoluciones estimatorias, ¿no es cierto? Es la parte vencida que no está de acuerdo y que ya no puede acudir en RAC, ¿no es cierto?, en recurso de agravio, la que queda habilitada para interponer el amparo contra ese primer proceso constitucional, que puede ser también un habeas corpus, que puede ser un cumplimiento, que puede ser un habeas data, ¿sí? Entonces, va a proceder cuando la vulneración constitucional resulta. En el caso de los amparos contra amparos en materia laboral, es un prerequisito para la procedencia de este régimen excepcional que a la persona haya sido repuesta, que se haya ejecutado la sentencia del primer amparo. Y corroborado ello es que, formalizado ello, concretizado ello, es que recién procede el amparo contra amparo. ¿Ok? Es un requisito. Opera solo por única y siempre que las partes procesales del primer y segundo amparo sean las mismas, ¿sí? También, como les decía, obviamente resulta tanto contra resoluciones judiciales desestimatorias como las estimatorias, sin perjuicio del recurso de agravio constitucional especial que se habilita en materia de tráfico ilícito de drogas, en materia de terrorismo, que están señalados en las sentencias que preciso aquí en la diapositiva. Finalmente, también el amparo contra amparo puede ser promovido con el objeto de procurar la defensa de la doctrina jurisprudencial vinculante. Se ha emitido una decisión a través de la Sala Superior que ha violado la doctrina jurisprudencial vinculante, que ha violado un precedente vinculante. En defensa de ellos es que la parte vencida puede interponer el amparo, porque resulta ser que esa decisión, ¿no es cierto?, es una decisión que contraviene el orden constitucional. Se ha violado el precedente vinculante, ¿no es cierto?, es una decisión que, digamos, no sería una decisión fundada en derecho. Se habilita también para la defensa de terceros, que no te participaron en el proceso, pero cuyo el pronunciamiento en discusión, ¿no es cierto?,
incide en sus derechos y resultan siendo vulnerados. No va a proceder contra amparo cuando lo que yo busco es una decisión que proviene del propio Tribunal Constitucional. Y procede el amparo contra amparo en cualquiera de las fases del proceso constitucional, sea en la etapa postulatoria, en la etapa de impugnación de sentencia, incluso en la de ejecución de sentencia. Finalmente, decirles que invitarlos a que revisen con detenimiento las sentencias que aquí he señalado. He tratado de abordar desde una perspectiva sustancial, y aquí he detenido en cuál es la metodología, análisis que emplea el tribunal en casos de amparo contra resoluciones judiciales, pero también he hecho un panorama de cómo es que se ha venido tratando práctica. Y en segundo orden, ¿no es cierto?, me he referido a los presupuestos procesales mínimos que habilitan la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales. Bien, Cristel, estando dentro del tiempo, les pido por haber trabajado este tema que es tan amplio de manera tan... pero nos estamos sujetando a los tiempos. Cristel, entendía que había la posibilidad de una rueda de preguntas, si es que los participantes las han formulado. Buenas noches, doctora. Sí, muchísimas gracias por su exposición. Estuvo muy interesante en realidad. Le pasaré a leer algunas de las preguntas que nos han dejado debido al corto tiempo que tenemos. Doctora, ¿usted cree que el empleo del amparo frente a normas legales debería estar sujeto como facultad legislativa? Y la siguiente es, ¿el caso Llanoja sería aplicable a resoluciones administrativas? Bien. A ver, voy a tratar de reenfocar, o en todo caso, reinterpretar la primera pregunta. Y para ello me voy a remitir a lo que dice el artículo 3 del Código. El artículo 3 del Código Procesal Constitucional dice: cuando se invoque la amenaza o violación de actos que tienen como sustento la aplicación de una norma autoaplicativa incompatible con la Constitución, la sentencia que declare fundada la demanda dispondrá además la inaplicabilidad de la citada norma. Son normas autoaplicativas aquella cuya aplicabilidad, una vez que han entrado en vigencia, resulta inmediata e incondicionada. Las decisiones jurisdiccionales que se adopten en aplicación del control difuso de la constitucionalidad de las normas serán elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República si no fueran impugnadas. Lo son igualmente las resoluciones judiciales en segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun cuando contra estas no proceda medio impugnatorio alguno. En este artículo tercero se ha habilitado la posibilidad del amparo contra norma, ¿sí? ¿Qué hace el legislador constitucional o el legislador procesal constitucional, si queremos calificarlo de alguna manera? Es que la norma que se cuestione sea una norma de tipo autoaplicativa. Entonces, sí es posible el cuestionamiento de una ley. Sí es posible. La aplicación de la ley supone la afectación de un derecho. Entonces, como tal, yo puedo acudir en vía de amparo, invocando justamente que la vulneración de mi derecho se ha suscitado, ¿no es cierto?, porque la norma, ¿no es cierto?, que se me ha aplicado es una norma inconstitucional. Y entonces ahí termino haciendo un análisis de control difuso de constitucionalidad en el marco de un amparo. Pueden revisar el caso 1423-2013 amparo, ese es un ejemplo. Y luego la segunda pregunta, Cristel, estuvo vinculada a, se me fue ahorita. Sí, si el caso Llanoja sería aplicable sí. A ver, el tema de la debida motivación es una garantía que asiste, que quede claro, ¿no es cierto?, a todos los ámbitos de la jurisdicción, y no solo de la jurisdicción, a todas las decisiones. A ver, en el marco de un Estado constitucional, todas las decisiones tienen que ser justificadas. Todas las decisiones tienen que ser explicadas.
Y en el ámbito de la administración pública, claro que sí. Las decisiones que emita la administración también tienen que ser motivadas, aplicando la ley que corresponda, y ello no puede suponer, ¿no es cierto?, que yo me quede atado en el tema del principio de legalidad, sino que tiene que prevalecer el principio de constitucionalidad. Entonces, la motivación de una decisión administrativa también, obviamente, es, si no hay motivación, hay arbitrariedad. ¿Sí? No se olviden del principio de interdicción de la arbitrariedad. El debido proceso también es trasladado no solo al ámbito de la administración pública, a las instituciones de la administración, a las instituciones administrativas. El debido proceso, el caso Alejandro Toledo, por ejemplo, es emblemático en ese sentido, porque hace alusión al tema del debido proceso en sede parlamentaria. Entonces, el debido proceso es una garantía que nos asiste en los distintos ámbitos. Y ahora, yo vengo sosteniendo, de hecho forma parte de la tesis que estoy terminando de trabajar en el doctorado, que incluso las decisiones políticas son decisiones que tienen que tener un mínimo de justificación y de motivación. ¿A qué me refiero? Que en la discusión que se suscita en el ámbito, por ejemplo, de la Comisión de Constitución para evaluar un proyecto de ley, o puede ser la Comisión de Justicia, que tiene que evaluar un proyecto de ley, imaginemos, sobre técnicas de reproducción humana asistida, ¿no es cierto? Cuando se discute en el ámbito de esa comisión a fin de aprobar o desaprobar el dictamen al proyecto de ley, razones jurídicas mínimas para sustentar su posición. Porque, claro, otros sí, pero es que, a ver, el escenario parlamentario es un escenario eminentemente político, sí, claro. Yo no digo lo contrario. Pero igual tiene que haber una justificación mínima que tenga, además, correlato en la Constitución. Las razones finales que me conllevan a mí como parlamentaria para votar, ya sea a favor o en contra, tienen que ser razones que tengan correlato en el texto constitucional, independientemente de que sea un foro político. Es probable que la argumentación que se le exija no sea una argumentación tan técnica o exigente como puede ser la argumentación que tiene que hacer la jurisdicción. Pero yo sí creo que el decidir, porque al final se está decidiendo, el ejemplo del matrimonio igualitario, el proyecto quedó a nivel de comisión y las razones que se invocaron para poder mandar al archivo el proyecto no fueron razones de naturaleza jurídica. Nunca estuvo en discusión el derecho a la igualdad, el derecho a la autonomía. Se invocaron razones de tipo social, razones de tipo religiosa, pero más estuvo en discusión los derechos que forman parte de la discusión. Y sin embargo, ¿qué pasó? Se mandó al archivo el proyecto. Y entonces, y claro, ¿y qué significa eso en términos prácticos? Que hay un sector de la población importante, ¿no es cierto?, que se siente discriminada porque, a diferencia de las personas heterosexuales, no pueden ejercer su derecho a elegir libremente con quién contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque hay un parlamento que no quiere legislar, ¿no es cierto?, a favor del matrimonio igualitario. Ya pues, pero esa negativa tiene que ser una negativa sustentada. No puede ser una negativa que solo nace de la pura voluntad. Insisto, probablemente la postura que estoy planteando es una postura bastante discutible, sin duda es bastante discutible, porque el escenario del Parlamento no es el escenario de la jurisdicción, porque la obligación de motivar que está en la jurisdicción no es la obligación que tienen los parlamentarios, pero creo yo, para que un debate sea realmente y la forma de que haya una real deliberación es que todos los asistentes en ese debate adviertan razones, pero razones no de tipo subjetivas, sino razones técnicas, razones jurídicas. Si es un tema económico, bueno, razones técnico-económicas, ¿no? O sea, yo lo que creo es que
la forma, además, con una exigencia de argumentación en un ámbito político, tú obligas cada vez en esa continuidad de debate a que vayan limpiándose las expectativas y vayan quedándose al final, ¿no es cierto?, las verdaderas razones que deben justificar determinación legislativa. Siempre en el debate legislativo los participantes van motivados por un autointerés, que no debería ser. Es imposible que no haya un autointerés. Ese autointerés tiene que ir desapareciendo en ese debate. ¿Cómo desaparece? Cuando le sigues exigiendo que debata, ¿no? Y de esa manera se van deslindando las razones que son correctas y las razones que simplemente estaban basadas en pura emotividad. Entonces, cuando se me pregunta si los criterios de motivación, los tipos de motivación pueden ser trasladados al ámbito administrativo, claro que pueden ser trasladados al ámbito administrativo. O sea, una decisión tiene que ser coherente. De manera interna tiene que ser coherente. Las premisas legislativas, probatorias, de las cuales parte, tienen unas solas consecuencias, unas solas conclusiones. No cualquiera, sino unas que les corresponden. Entonces, ahí hay motivación interna. Esa motivación interna se exige a una administrativa también. Y la motivación externa, que tiene que ver con cuál es la ley que voy a aplicar, cuál es la normatividad, el reglamento que voy a aplicar, claro que sí se puede exigir la forma de motivación jurisdiccional en el ámbito de la administración. Claro que sí. No sé si con eso he podido terminar de contestar las preguntas, Cristel. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctora, por sus respuestas y por la clase. Con esto damos por cerrada la quinta sesión del curso de invierno de Centro de Estudios de Derecho Procesal Constitucional. Gracias a ustedes, gracias a todos, y sigan cuidándose, por favor, ¿sí? Y sigamos estudiando el Derecho Procesal Constitucional. Buenas noches. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, chao, chao. Hasta luego. Chao. Y les pedimos